México es un país tapizado con un sinfín de historias, desde la época prehispánica, la colonia, la independencia, la revolución y la institucionalización de los movimientos. En esta ocasión, como en nuestros últimos videos de biografías, no tocaremos la vida de un delincuente, sino todo lo contrario. Esta vez contaremos la historia de un héroe olvidado. Hablaremos acerca del continuador de la lucha armada campesina. Hablaremos de Rubén Jaramillo, el último de los alzados. Rubén Jaramillo Menes nació en Tlalquiltenango, Morelos, en el año de 1900, hijo de Atanasio Jaramillo y de Ramona Menes Nava. Se cuenta que su abuelo paterno, de nombre Julián Jaramillo, fue colaborador del benemérito de las Américas, don Benito Juárez. En 1914 se incorporó al Ejército Libertador del Sur, del general Emiliano Zapata, en donde combatió activamente, convirtiéndose en un oficial apreciado y querido por los compañeros de armas y por los habitantes de Morelos y el sur de Puebla. Se dice que en el ejército zapatista llegó a obtener el rango de capitán. Tras el asesinato del caudillo del sur en 1918, Jaramillo reunió a los hombres que le seguían y les explicó que la revolución zapatista había sido derrotada, por lo que valía más guardar las armas y retirarse para continuar la lucha en un momento más propicio. Al guardar las armas, trabajó en la hacienda de Casasano, pero se sabe que fue aprehendido, por lo que al quedar en libertad salió de Morelos y se fue a trabajar a San Luis Potosí y como obrero petrolero en Tamaulipas. Ya para inicio de la década de los años 20 y al triunfo de Álvaro Obregón, regresó a Tlalquiltenango para luchar por la tierra en forma pacífica. Para la década de los 30 era el más conocido y respetado de los dirigentes campesinos del poniente de Morelos. En 1934 apoyó abiertamente la candidatura presidencial del general Lázaro Cárdenas. Durante la campaña electoral elaboró un estudio sobre la agricultura de la región, en el cual se incluía la petición de que el Estado construyera una gran central azucarera. Ese fue el origen del ingenio azucarero de Zacatepec, inaugurado por el ya entonces presidente Lázaro Cárdenas en 1938, y cuyo primer consejo de administración fue presidido por el propio Jaramillo. En 1939, a petición del general Cárdenas, Jaramillo y seguidores apoyaron la campaña del candidato presidencial Manuel Ávila Camacho. Pero 4 años después, esta idea cambió, ya que Jaramillo consideró que el ya entonces presidente había traicionado los ideales de la revolución, de tal manera que el veterano zapatista llamó a sus compañeros a desenterrar las armas para recomenzar la lucha por la tierra y la libertad, reviviendo así el zapatismo. En el año de 1942, a raíz de una huelga en el ingenio azucarero de Zacatepec, comienza la lucha jaramillista. En esta huelga, tanto obreros como campesinos se unieron para exigir el respeto de sus derechos. Jaramillo, uno de los principales líderes de la huelga, fue perseguido por pistoleros del entonces gerente del ingenio. Este hecho lo orilló a determinar que era el momento de retomar las armas enterradas desde el homicidio de Zapata en 1918. Este sería el primero de 3 levantamientos armados, con los cuales se hace latente el legado zapatista. Así es como, en 1943, Rubén Jaramillo se juntó con un grupo de exguerrilleros zapatistas y, alzado en armas, proclamó el Plan de Cerro Prieto. Los puntos más relevantes de este plan son los siguientes. Número 1. El gobierno debe estar en manos de los campesinos, obreros y soldados. Número 2. Reparto equitativo de la riqueza nacional. Número 3.
capacitación a las mujeres para que puedan independizarse sin recurrir a la prostitución. Número 4. Jornadas laborales más cortas que permitan a los trabajadores leer, pensar y escribir. Jaramillo y sus combatientes iban de pueblo en pueblo dando a conocer los motivos de su lucha, y así fueron sumando el apoyo del campesinado, lo que fortaleció la lucha popular. Este primer levantamiento terminó en 1945, cuando el presidente Ávila Camacho ofrece una amnistía a Jaramillo. Los jaramillistas forman entonces el Partido Agrario Obrero Morelense, PAOM, comenzando así nuevamente una lucha, pero esta vez civil. Formando el partido en 1946, postulan a Jaramillo para gobernador de Morelos. En campaña se reclamaba el retorno a las reformas cardenistas, sobre todo las que podrían hacer valer la vida campesina, pero fue de poca ayuda, pues a pesar de lograr tener gran número de seguidores, se presume el nuevo partido fue víctima del fraude y la represión. En aquella ocasión, el partido tricolor impone a su candidato. En el año de 1952, los jaramillistas vieron cerradas las posibilidades de restablecer el cardenismo, de tal suerte que una vez más recurren a la tradición zapatista, levantarse en armas. De nuevo en la clandestinidad proclaman otra versión del plan de Cerro Prieto, donde ahora exponen con más énfasis la traición que el PRI ha hecho a la revolución. Durante los 7 años que duró este movimiento, Jaramillo recorre el campo morelense. En sus diligencias se encarga de orientar a los campesinos y los exhorta incisivamente a que hagan valer sus derechos. Se cuenta que un 7 de marzo de 1954, Rubén Jaramillo se encontraba al frente de una partida de 30 hombres, disfrazados de militares, y con estos tomó Ticumán, Morelos. En la acción resultaron muertos algunos comerciantes, así como un regidor de nombre Hermelindo. En la acción dejó herido un policía y secuestró al entonces consejero del ingenio de Zacatepec. En consecuencia, el ejército lo persiguió y le hizo muchas bajas. En Jojutla exhibieron los cadáveres de 2 de sus seguidores para ejemplo de los campesinos. En respuesta, los jaramillistas emboscan a los soldados cerca de la Chinameca y ahí le perdona la vida al capitán José Martínez Sánchez. Después de aquel encontronazo, secuestró a un inspector del ingenio mencionado, por el que se dice obtuvo un rescate de 30,000 pesos. En 1958, el entonces presidente Adolfo López Mateos ofrece otra amnistía a Jaramillo, quien decide aprovechar el retorno a la vía legal para ampliar su lucha. Al frente de 6,000 campesinos, Jaramillo presenta una solicitud para colonizar los llanos de Michapa y Guarín. En este proyecto se pretendía trabajar esas tierras y comercializar los productos que allí se cultivaran. Reciben inicialmente la aprobación, pero el Departamento Agrario pronto daría marcha atrás para en su lugar dar paso a un proyecto empresarial, y es entonces cuando el ejército los despoja, reproduciendo así una conocida dinámica. El gobierno insiste en que los jaramillistas se apeguen al proceso legal, mientras el propio gobierno responde con el uso de la fuerza ilegal. Jaramillo considera retomar las armas como medida de autodefensa y para asentar las bases de un levantamiento popular. Jaramillo llegó a la conclusión que en Morelos la lucha campesina ya no era contra los hacendados, sino contra los fraccionadores, políticos, burócratas y generales enriquecidos. Como dato curioso, se cuenta que Jaramillo apoyó la Revolución Cubana y coordinó acciones con el Movimiento de Liberación Nacional, pues se dice que era compadre del general Lázaro Cárdenas, quien le había presentado a un joven Fidel Castro.
A inicios de 1962, Jaramillo y su gente recibieron una negativa de las autoridades agrarias de atender sus peticiones de dotación de tierras. Algunos grupos de campesinos liderados por Jaramillo se apoderaron de los terrenos de El Guarín, pero fueron desalojados por el ejército y la policía judicial. Se rumora que en esos terrenos tenía intereses el expresidente Miguel Alemán. Jaramillo no abandonó la lucha e intentó entrevistarse con el presidente López Mateos para que esas tierras fueran adjudicadas a los campesinos que las demandaban, pero perdió el contacto con el presidente y en la prensa se difundieron rumores de que Jaramillo volvería a levantarse en armas. Producto de tales rumores, su casa fue violentada y saqueada, por lo que en mayo del año en cita denunció los hechos ante la Procuraduría General de la República y responsabilizó de los mismos al gobernador López Avelar. Por palabras de Raquel Jaramillo, hija de Rubén, se sabe que un día antes de su asesinato, Jaramillo se reunió con el expresidente Lázaro Cárdenas del Río, quien, como mencionamos, era su compadre. Ahí el expresidente le sugirió que se fuera a Michoacán. Mira, vete para la casa, Rubén. No te pasa nada. Te voy a dar tractores. Ponte a sembrar, dijo Cárdenas a Rubén. Mi papá le prometió que el día siguiente se iría a Jiquilpan, recordó Raquel. Pero Rubén no tuvo tiempo de salir del estado, ya que el 23 de mayo de 1962, Rubén Jaramillo, su esposa Epifania y sus hijos Enrique, Ricardo y Filemón fueron secuestrados por soldados vestidos de civiles al mando del capitán José Martínez Sánchez, a quien Jaramillo le perdonara la vida en 1954. El bloque que realizó la operación fue guiado por un ex jaramillista a quien apodaban El Pintor. Tras ser levantados, fueron trasladados en vehículos militares a las inmediaciones de las ruinas de Xochicalco. La operación fue presenciada por los vecinos y Rosa García, anciana madre de Epifania. El Premio Nobel de Literatura Carlos Fuentes describió los hechos de la siguiente manera. Los bajan a empujones. Jaramillo no se contiene, es un león de campo. Este hombre de rostro surcado, bigote gris, ojos brillantes y maliciosos, boca firme, sombrero de petate, chamarra de mezclilla, se arroja contra la partida de asesinos. Defiende a su mujer, a sus hijos, al niño por nacer. A culatazos lo derrumban, le saltan un ojo, disparan las subametralladoras Thompson. Epifania se arroja contra los asesinos, le desgarran el rebozo, el vestido, la tiran sobre las piedras. Filemón los injuria, vuelven a disparar las subametralladoras y Filemón se dobla, cae junto a su madre encinta. Sobre las piedras, aún vivo, le abren la boca, toman puños de tierra, le separan los dientes, le llenan la boca de tierra, entre carcajadas. Ahora todo es más rápido. Caen Ricardo y Enrique acribillados. Las subametralladoras escupen sobre los 5 cuerpos acribillados. La partida espera el fin de los estertores. Se prolongan. Se acercan con las pistolas en la mano a las frentes de la mujer y los 4 hombres. Disparan el tiro de gracia. Otra vez el silencio en Xochicalco. La única sobreviviente de esta masacre fue Raquel, la hija de Jaramillo. Se dice que aquella vez la hija del veterano revolucionario pudo salvar la vida debido a que su padre la mandó a buscar el auto familiar, el cual se cuenta servía de taxi en la zona. En el momento en que levantaron a la familia Jaramillo Zúñiga, la joven Raquel, de entonces 20 años, no se encontraba en el domicilio. Desde luego que el homicidio de Rubén Jaramillo y familia quedó impune, a pesar de que se hizo la denuncia correspondiente ante la PGR. Solo se sabe que a su velorio acudió el general
Lázaro Cárdenas para rendirle honores a su amigo y compañero de lucha.